Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos, con nuestro panel instalado acá en nuestro estudio. Los vamos a saludar de inmediato. Nos acompaña el periodista, editor de C80.cl, gestor cultural, además, Daniel Segers. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Muy Desde buenos días. Rancagua al mundo. Exacto, contento de estar aquí. Hace tiempo que no venía, así Sí. que bien también está. Bueno, un saludo aquí para Macarena Koch, que era mi panelista Sí, pues tu partner habitual, pero feliz también de estar aquí compartiendo. Sí, junto a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Patrick? También bienvenido, como siempre, acá al estudio. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Contento con esta mañana primaveral. Sí, ya más como templada. que Esperamos como que, lluvia para el viernes, además, así que... Bueno, un poquito de invierno, un poquito de primavera. Nos tiene acostumbrados así Santiago. Exacto, y ahí vamos a estar obviamente atentos a cómo se va desarrollando el tema climático, pero por lo pronto nos quedamos con los elementos que han estado acompañando la información, la agenda y particularmente las consecuencias luego de la elección en Venezuela este fin de semana. Recordemos que la posición chilena respecto a el reconocimiento del resultado que se dio a conocer por las autoridades trajo consigo también reacciones en ese país. De hecho, ordenó retiro inmediato de embajadores de Chile y de otros 6 países de la región que cuestionaron reelección de Nicolás Maduro. En ese sentido, reviso algunos datos que entregan algunos medios. La Tercera, por ejemplo, el día de hoy, el gobierno asumía este lunes el peor escenario luego de que se confirmara que la medida informada por el canciller Iván Gil considera el cierre de embajadas y consulados, dejando una compleja situación a millones de migrantes. Pero junto con ello está también la arista más local, donde desde el socialismo democrático se han sentido un poco incómodos respecto a la posición que ha tomado el Partido Comunista en nuestro país respecto a esta elección, que han calificado como una buena elección, no tuvieron ningún tipo de críticas a lo que sucedió el fin de semana, y esto trajo consigo también algunas visiones más críticas en el gobierno. Citando también parte de lo que dicen algunos medios de prensa, por primera vez desde que el presidente Boric llegó a la moneda, senadores del PS y PPD cuestionaron el pacto de gobernabilidad con el PC en el gobierno. No quiero hacer coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho, dijo el senador Lagos Weber. El presidente del PC, Lautaro Carmona, evitó escalar el conflicto y dijo que no toca que hable un partido de otro país. Es parte entonces de lo que ha estado acompañando la discusión. De alguna manera vamos a hablar después también de lo que fue la conformación de las listas y las inscripciones de candidaturas, que ahí había también algún tipo de inquietud que podría pasar a propósito de esta situación en Venezuela. Pero voy con ustedes, les dejo la palabra. Daniel, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo has estado siguiendo todo desde el fin de semana, cómo se han ido sucediendo los acontecimientos y particularmente cómo ha estado afectando la interna del oficialismo. Sí, es curioso el impacto primero de Venezuela a nivel, o sea, uno lo debería tener claro, pero justamente con un evento tan importante como una elección que va a perpetuar a un tercer gobierno, obviamente que uno puede constatar con mayor claridad el impacto de Venezuela en la geopolítica mundial, diría yo, no solo latinoamericana. En este proceso también hay que despejar los factores que son, para mí, culturales, de ambos bandos que se están enfrentando acá, o de las fuerzas que están acá en pugna, que no es la misma que tenemos nosotros, ¿no? Ellos son bastante más, la performance allá es bastante más altisonante, sí, más dura, es más de tono más elevado siempre, no es esto ahora. Entonces, cuesta dilucidar detrás de las declaraciones de los representantes de los dos lados. Digo esto porque efectivamente hoy hay algo objetivo que tiene que ver con el cuestionamiento que hacen todos los países que están, digamos, en este rato retirados, con embajadas retiradas, de lo solo que está quedando en esta vuelta también en Latinoamérica, ¿no? Porque evidentemente Colombia y Brasil, que se expresaron vía Cancillería de manera muy discreta, pero también muy clara. Y que partió además con el tema de los observadores, además. Exactamente, con el cuestionamiento. No se dejó entrar. Que Lula, que efectivamente aquí una pieza clave, que era, ¿no es cierto?, el apoyo de Lula, está ahí en entredicho todavía. Sin embargo, hay todavía observadores que faltan que se pronuncien para ser completamente objetivos. Yo efectivamente estoy esperando el centro Carter, que podría... Y sean cosas curiosas, como que la declaración del presidente Boric es más jugada, ¿no es cierto?, o es más dura que la de Estados Unidos. Sí. Entonces, estamos en un escenario que es bastante gritón por algún lado, nos gritan muchas cosas, hay poco dato,
y yo lo digo en los dos lados, ¿no? Hay poco dato. Todas estas denuncias de los comandos, ¿no es cierto?, los grupos chavistas, sí, habiendo toda la cobertura que limitada y todo, yo no cuestiono eso, pero hay poca imagen de eso. Sí. Hay poca prueba, así, o sea, aparte de la estridencia, aparte, no sé, TVN, por ejemplo, tenía allá, ¿no es cierto?, en vivo, reporteros, qué sé yo, pero tampoco era, no sé, yo me habría acercado al centro de votación, no sé, era mucha, entonces tampoco se puede ver en claridad lo que están denunciando. Sí. En todo caso, anoche, perdón, para Sí, apuntar también, desde la oposición se presentaron en un portal de internet copias o elementos que son las actas donde eventualmente podrían estar teniendo el triunfo a la oposición, pero eso también hay que irlo chequeando, ¿no? Esas son posiciones que se están tomando de ambos sectores. Claro, lo concreto es que una cosa, estamos hablando de la elección, ¿no? Sí. Podemos hablar de los gobiernos Sí. que se han perpetuado, podemos hablar de las restricciones a la Sí. democracia y tal, pero como proceso me parece interesante lo que está sucediendo como reordenamiento Sí. de, ¿no es cierto?, las fuerzas o los apoyos, ¿no es cierto? Obviamente Nicaragua, Cuba, Sí. están obviamente incondicionalmente, y yo diría que hasta Ina Ifogénova está media tibia, ¿no?, respecto a este tema. Y por eso es tan interesante. Estaba escuchando, de hecho, el profesor Ross, que Sí, estaba aquí exacto, en con línea Alejandro y Daniel en línea 1. Y claro, uno también podría confundirse con la figura de Maduro, ¿no? Como a mí personalmente tampoco me ha gustado nunca, digamos, es como para mí es el pésimo encarnación de lo que podría ser un proyecto transformador. Sin embargo, lo que destacar, el profesor también tiene razón. Tan tonto no es, digamos, ¿no? Tan despanzurrado para actuar no es, digamos. Aquí hay, y obviamente que hay una seguridad que tiene que ver con Europa del Este, que tiene que ver con otras fuerzas, digamos, que están aquí apoyando. Sí. Patrick, voy contigo para también conocer la apreciación que has tenido de lo externo, lo estrictamente venezolano, pero también lo que ha estado pasando en la política local, que ahí también lo comentaba antes de dar la palabra. Claro, Rodrigo, mira, yo pienso que efectivamente el impacto de la elección y lo que está ocurriendo en Venezuela es bien significativo para los países de América Latina por varias razones. Una dimensión política, una dimensión migratoria. El fin de semana la comunidad venezolana se hizo sentir en Santiago con mucha fuerza en Providencia. En todo Chile debo destacar, perdón. Pero y en distintas comunas de la región metropolitana también. Entonces, efectivamente hay una serie de factores por las que eso puede ser noticia en Chile, no solo porque estas elecciones son probablemente un paso más que da el régimen venezolano hacia la vocación autoritaria, dictatorial, en el fondo, y cada vez más se van quedando solos, hay menos actores que tienen menos argumentos para tratar de darle aire al régimen venezolano, entonces efectivamente se va al rincón de alguna forma. Pero al mismo tiempo, porque, bueno, tenemos una gran comunidad venezolana en Chile. Los caceroleos de anoche fueron bastante sonoros. Los caceroleos de anoche, las celebraciones y la muestra de fervor antes de la elección, el día de la elección. En la embajada venezolana eso ha sido continuo, non-stop. Y también porque el tema de el proyecto que Maduro y Chávez tenían en Venezuela ha sido relevante políticamente para actores de la política chilena. Y así es tal el punto que hay actores, por ejemplo, el Partido Comunista, un partido de los estructurales, de los principales del actual gobierno en Chile, que genera problemas dentro de la coalición oficialista. O sea, no es un tema accesorio, no es una opinión de algún dirigente u otro dentro de, por ejemplo, el Partido Comunista, sino que efectivamente es uno de los temas que toca las sensibilidades, ¿cierto?, en coaliciones, en colectividades como el PC. Entonces, efectivamente, ahí es muy razonable que al final del día eso nos tenga conversando largos días, largos ratos, además que es un tema muy dinámico, hay que hacer ese aviso. Los temas que tenemos para conversar hoy día son tan dinámicos que capaz que esté pasando algo ahora en paralelo y nosotros no vamos a alcanzar a comentarlo. Estamos ahí con todas las miradas y las pantallas por si acaso. Estamos, pero totalmente conectados. No, pero algunas cosas, me parece que hay una cosa que tú me comentaste, Daniel, que me parece importante como agregar la información, que es la comparación de ambos lados, porque aquí el que tiene la responsabilidad de construir un proceso eleccionario que no tenga dudas, que dé certezas, que dé veracidad, es la institucionalidad venezolana, que hoy día está capturada por el chavismo, y en verdad por Maduro, que efectivamente y en el fondo tiene
tienen una infraestructura institucional que le responde directamente a él. Y eso es, por definición, antidemocrático, no hay separación de poderes, no hay control. Entonces, claro, evidentemente la oposición hoy día anuncia que publica las actas en este portal. Vamos a ver, ¿cierto? Vamos a tener que esperar a ver qué hace el medio, qué hace en el fondo la sociedad civil, qué hacen las personas en esa revisión y cómo eso interpela a la comunidad internacional. Pero que tiene la responsabilidad de construir y producir elecciones que no sean cuestionables, es Maduro. Es la institucionalidad venezolana. Y esa prueba no la pasaron. No la pasaron ahora, no la pasaron en elecciones anteriores. Entonces, efectivamente, como hacer la comparación desde un punto de vista como simétrico, me parece que efectivamente quien no está en el poder tiene todas las de perder en poder construir las pruebas. Y de hecho, hay un mérito bien significativo en que la oposición haya podido, si efectivamente están las actas, que uno para poder ingresar tiene que usar como un ID venezolano, y entonces efectivamente eso limita a quién puede verlas, pero hay algunas circulando y claro, no hay ningún acta dando vuelta en la que se declare a Maduro ganador. Entonces efectivamente vamos a ver si esas pruebas existen, y si existen, y si son razonables, son verosímiles, son veraces. Bueno, hay un tremendo mérito de la posición de poder generar esas pruebas que deben haber sido muy costosas, porque lo que vimos el domingo no fue una elección limpia, no fue una elección tranquila, no fue una elección ejemplar como ha tratado de instalar el Partido Comunista Chileno. Fue una elección donde hubo cierre de locales, donde hubo violencia, donde hubo cordones para que no hubiera observadores no afines al régimen, entonces cordones alrededor de los centros de votación. Entonces, efectivamente, lo que se tiene es una situación un poco insostenible por parte de aquellos que quieren ponerle matices un poco a lo que ocurre en Venezuela. Si lo que se tiene hoy día es un régimen autoritario, una dictadura que se ha consolidado y que ha dado un zarpazo más dentro de un sendero que ya lleva tiempo caminando. Daniel, hay hartas cosas yo que apuntar. No, claro, por supuesto, tienes toda la razón. No, el que garantiza, digamos, el cumplimiento de un proceso eleccionario es el Estado y la autoridad las nombra el Estado. Y más en Venezuela, que sabemos que tampoco hay como concurso de alta dirección pública para el CERVEL, digamos. Eso está claro. Eso no le resta a la oposición, ¿no? Que yo aquí justamente lo miro a todos, la capacidad de denunciar con contundencia. Efectivamente, estas actas, digamos, habría que esperar, y que efectivamente es una oposición que, dadas las experiencias anteriores, ¿no? Que ahora tiene una vocación más democrática que la vocación golpista que ha tenido en otras arremetidas, digamos, que más bien la cosa ha estado por las confabulaciones, ha estado por levantar a los Capriles, ¿no es cierto?, ha estado por levantar a los Guaidó. Y me parece que este paso que ha dado de madurez la misma oposición, alguna gente obviamente lo comparó con el 5 de octubre, ¿no es cierto?, como la esperanza que se creaba, pero yo en definitiva sigo observando que la distancia justamente no puede ser simétrico porque obviamente uno es el Estado, otro es el gobierno, pero con cierta distancia ambos me parecen dudosos, altisonantes. Me parece que hay poca consistencia, ¿no? Cuando uno escucha, ¿no es cierto?, a Machado, que finalmente es la líder de la oposición. Que era en principio la que... claro, finalmente, y que uno también podía cuestionar por qué no llegó, digamos, a ser candidata también, que tiene que ver, yo tampoco lo voy a discutir, con las restricciones a la democracia en Venezuela. Sin embargo, insisto, en este proceso hay elementos que hacen... Y de alguna manera es un punto de no retorno a nivel internacional. Sí. Y entrando en la interna también, Daniel, ¿cómo ves la forma en que se han estado decantando las divisiones, las fricciones? Al menos Lautaro Carmona ayer le puso paño frío después de las declaraciones, pero la molestia queda. Sí, resulta difícil comprender, siendo que el propio Partido Comunista venezolano no claro. apoya o hasta cuestionando las elecciones, ¿no? Cuesta entender, yo creo que se explican mal. Yo entiendo ciertas lealtades con Cuba, siempre lo he dicho, ¿no? Viniendo de ese mundo, es súper difícil cuando en tu país te persiguen, ¿no es cierto? Te están aniquilando por todos lados y algún país te ofrece la mano, te da refugio, te educa a los hijos. Es difícil después como que, no sé, a mí me daría cosa, reconociendo eso. Pero aún así cuesta en este caso entender la postura. Ahora, estamos en una época aquí interna, obviamente, electoral, y es como, no sé, la época del aprovechamiento político de todos lados. Yo creo que, obviamente, que esto sirve justamente para fijar líneas, pero creo que el PC tiene derecho, comillas, a tener, dentro de una democracia, sus matices y sus opiniones respecto del proceso.
lo que obviamente dificulta es un Sí. problema como en la superficie. Pero vamos, esto obviamente sirve justamente para hacer el desmarque que está haciendo el PS o que está haciendo el PPD, en el fondo el llamado socialismo democrático, para aislarlo, y esto tiene que ver obviamente con elecciones que vienen ahora, y que permite articular, permite subir, permite exhibir credenciales democráticas, ¿no? Es muy provechoso tener este conflicto también, ¿no? Obviamente la derecha, pero obviamente también es inentendible que el PC no tenga otros argumentos que la pura lealtad, ¿no es cierto?, para defender lo que está defendiendo de la manera que lo hace, ¿no? Estamos en un escenario que ni Lula, ¿no es cierto? Sí. Ni, yo decía, ni Ina, ¿no es cierto? Mi amiga personal, ni Ina está, digamos, tan jugada, digamos, por Venezuela, porque más bien yo creo que el tenor es de responsabilidad y de cautela, Sí. ¿no? Porque aquí efectivamente pueden salir datos de lado y lado nuevos. Patrick. Oye, varios temas. Yo insisto en que vamos a tener que estar varios Sí. días viendo esto porque es difícil que se resuelva hoy día, en los próximos Si sale días. a cuentagotas toda la información, más aún. Y las reacciones de uno y otro lado. Pero ya entrando en materia nacional, el impacto de las elecciones venezolanas en Chile, a mí me parece que el actuar del Partido Comunista no es una sorpresa y a mí en general no me genera sorpresa, no me genera ni suspicacia. Yo creo que es plenamente coherente con lo que es el Partido Comunista chileno y lo que ha sido en los últimos años. O sea, yo entiendo el punto en el fondo, la lealtad que pueden tener miembros del Partido Comunista con Cuba, pero esa lealtad no puede significar, o ese agradecimiento no puede significar que se desconozca también la situación de ausencia de democracia en Cuba, la instalación de un régimen dictatorial, de violación a los derechos fundamentales y todas las cosas que ocurren en Cuba. Y el Partido Comunista tiene un historial en el corto plazo, no estamos hablando de hace décadas, estamos hablando del Partido Comunista el año pasado, hace 2 años, hace algunos meses. El Partido Comunista de hoy en Chile ha tenido una actitud complaciente, incluso cómplice en términos políticos probablemente con regímenes dictatoriales. Entonces, no, eso no es una sorpresa para mí y me parece que su actuar con Venezuela habla un poco de esa rama, de esa identidad, de estar en el fondo con los procesos que le son políticamente afines, a pesar de la carencia democrática, a pesar de las violaciones de derechos fundamentales y todos los males que ahí puedan ocurrir. Entonces, eso habla un poco de la ausencia de credenciales democráticas, que es una disputa que en el fondo que el PC siempre pone en la mesa. El PC chileno dice, no, bueno, nosotros somos un partido plenamente democrático, y lo que vemos es que cada vez que ha tenido que ser leal o a la democracia o a sus intereses, al final termina siendo más leal a sus intereses, y eso es un problema. Es un problema particularmente porque el PC es uno de los principales partidos de gobierno hoy. El PC tiene 2 ministras en el comité político. Tiene la cartera que está impulsando una de las principales reformas de este gobierno, y además tiene la cartera de vocería de gobierno. O sea, el PC es el encargado de decir públicamente cuáles son las posiciones del gobierno, y al final del día es una de las colectividades que conduce el país. El Ejecutivo al menos. Entonces, efectivamente es una situación que me parece bastante grave, que es sostenida al tiempo, que no es una sorpresa y que habla de la carencia de credenciales y vocación democrática por parte del PC, y habla más de una vocación de los intereses propios y lógica de lealtades pese a todas las violaciones de derechos fundamentales y carencia democrática. Y ahí, respecto a lo que tú mencionabas, Daniel, en términos de la declaración del presidente Boric, a mí me parece que es una declaración que va en la línea correcta, que pone los paños donde tiene que ponerlos, los matices tiene que poner, como, bueno, no vamos a reconocer hasta que haya documento, efectivamente, porque tiene el Partido Comunista dentro y no puede ser duro, y tampoco sabemos si tiene la vocación de serlo, porque ha tenido antes posiciones en favor de Maduro, luego en contra de Maduro, pero Boric, en tweets de 2013 diciendo, oiga, nosotros vamos Maduro, y bueno, efectivamente luego ha tenido posiciones diciendo el régimen venezolano, ha marcado matices con el Partido Comunista, pero no sabemos cuál es el Boric real en términos de la vocación, porque está bien que hayan Sí. crecimiento y todo, pero solo para cerrar, Rodrigo, a mí me parece que aquí hay una hipocresía por parte del gobierno y parte del mismo presidente, porque tú en el fondo públicamente dices, oye, esto me parece inaceptable, no vamos a aceptar los resultados hasta que hayan papeletas y medios de prueba,
pero tienes el gobierno, haces coalición y te presentas a elecciones con uno de los principales socios latinoamericanos de la dictadura venezolana. Entonces, ese doble estándar no es invisible para los chilenos, no es sostenible en el tiempo y, por cierto, que hace que las declaraciones del presidente también caigan un poco en saco roto. Sí, dejo tiempo breve para ir cerrando ideas y a propósito de aquello también quería dar cuenta de declaraciones del presidente Boric en Abu Dhabi. Recordemos que está en Emiratos Árabes en visita de Estado, y respecto a las declaraciones del PC en torno a la elección venezolana, tomó distancia, dice el Mercurio, respecto a la aprobación del proceso electoral que hacen desde ese partido. Señaló que no es momento para celebraciones si no hay claridad en los resultados. A ser consultado si ese mensaje iba dirigido al PC, respondió: no tengo ningún conflicto con ningún partido de gobierno porque en esto quiero ser claro, la política exterior la dirige el presidente de la República y eso lo tienen claro todos los partidos. Es parte también de lo señalado por el presidente durante su visita de Estado. Daniel, para cerrar ideas. Dos cosas. Yo no soy obviamente ni del PC ni vocero del PC, pero me parece que es necesario precisar dos cosas. Una, que efectivamente la línea la lleva el gobierno, ¿no? Efectivamente, y la Cancillería, y en este caso, en este gobierno se ha optado porque el presidente sea el vocero, ¿no? En otros países han sido más cautos, obviamente por un tema de cercanía. Este gobierno no digo, y eso incluso es reconocido internacionalmente. La discusión interna del PC chileno nos importa solo a los chilenos, y en ese sentido yo haría un matiz. Yo sí creo que es un partido que tiene en los hechos credenciales democráticas, eso es innegable, ¿no? Es un partido que cumple lo que dice, nos guste o no, es un partido que no ha impulsado jamás nunca un golpe de Estado, y por supuesto, esta fuga de opiniones y esto que además ha sido, como el partido también, como tú también lo señalabas, consecuente a lo largo del tiempo, no ha sido variable. Me parece que no anula que en los hechos, en las elecciones, ¿no? Y en la historia política de este país, el Partido Comunista sí puede exhibir credenciales democráticas, ¿no? En ese aspecto, y digamos que apoyar en declaraciones un gobierno que no nos guste o nos parezca autoritario, no creo que sea ser socio. Socio es tener un negocio en común, es tener, digamos, más allá de las declaraciones y los espaldarazos, proyectos. Y en ese sentido creo que existe obviamente una relación cercana, existe un apoyo mutuo en este contexto latinoamericano que efectivamente tiene hoy, en este tercer gobierno, que si no ocurren más cosas nuevas debería comenzar, que obviamente no es recomendable, ¿no? O sea, miremos Bolivia, por supuesto que no es recomendable, ni para el propio proyecto, ¿no? O lo que quede del proyecto chavista tampoco es recomendable, porque obviamente aquí va a ser bastante más complejo y bastante más difícil para todos. Patrick, para cerrar, breve. Es que tiene tantos temas, tantas aristas, Rodrigo. Para alcanzar a ver el otro también. Yo solo quiero guardar las diferencias, al fondo entiendo el punto de Daniel. Yo creo que el Partido Comunista sí tiene un elemento más de correlación de fuerzas, donde en los hechos y su vocación. Y claro, en términos de correlación de fuerzas no le queda otra que respetar el proceso de democratización en Chile, que a principios del siglo XX la democracia quizás no estaba tan valorada, y ya de los 80 en adelante es más o menos evidente que todo el mundo buscaba la democracia. Lo buscaba en los 80, lo buscaban en los 90, lo buscaron en los 2000. Entonces, básicamente la democracia se transformó en la última parte del siglo XX en la persecución de todos los partidos políticos. En el fondo era lo que se perseguía de alguna forma, o lo que se sabía que venía. Entonces, bueno, uno tiene que ser más o menos hijo de sus tiempos. Entonces yo creo que ahí efectivamente el Partido Comunista tiene una vocación que va más allá de lo institucional, en alguna medida, quizás no todos, quizás no en torno de cosas, pero existe eso en el Partido Comunista. Al revés, ha sido súper institucional. Yo pienso, sus declaraciones. no, porque hay cosas, por ejemplo, como Daniel Jadwe, hay una sentencia, hay todo un procedimiento y aún así exigen, hacen presión extrajudicial, no permiten a las instituciones funcionar. Hay una actitud que es antidemocrática, una actitud que dice, bueno, a pesar de que hay separación de poderes, pese a que hay proceso judicial, yo voy a hacer presión igual. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que están determinando las instituciones. No es distinto a lo que hacen los otros partidos, no es el tema en este caso, pero la presión, la declaración, el intercambio, digamos, oral, me parece que es también válido dentro de una democracia. Por cierto que el intercambio oral, pero lo que uno tiene, yo no he visto ningún otro partido hacer una concentración con el presidente del partido y con militantes
conocidos, connotados, como Juan Andrés Lagos, que era funcionario de gobierno, que trabajaba en el Ministerio del Interior, afuera del Poder Judicial, en una sede del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, para hacer presión política por un miembro, el alcalde Daniel Jadwe, militante del Partido Comunista, que está en prisión preventiva por presuntos actos de corrupción. Eso no se lo ha visto en otro partido, entonces me parece que no una de las cosas que Quizás en uno otro tenga partido, en pero un términos poquito atrás tuvimos el apoyo, por ejemplo, al ministro de la Vivienda, de un montón de gente que no era solo de partido, era de movimientos habitacionales. La gente se expresa, o sea, me parece, insisto, en los hechos, en respetar acuerdos. Cuando el Partido Comunista llega a un acuerdo con quien sea, y eso también tiene la historia política reciente, lo respeta. No. E insisto, yo no estoy de acuerdo con sus declaraciones. Me parece que además, y no me parece, por fuentes cercanas, va a pasar algo, ojo, a partir de esto en el PC, porque obviamente hay gente adentro del PC que no está de acuerdo con las declaraciones que están dando sus dirigentes, y eso se nota, y se va a expresar prontamente, creo yo. ¿Algo más que agregar para cerrar? Solamente, breve. Bueno, yo me guardo el matiz respecto el punto de la vocación democrática del PC para siguientes discusiones y cosa muy muy breve. Me parece que lo que hizo Karina Oliva es impresentable. Dijo que iba a una clase de diplomado y termina leyendo va a Venezuela pese a tener arraigo nacional y termina leyendo una carta de Daniel Jadwe, una de las principales figuras en elecciones pasadas del Frente Amplio. Yo creo que hay silencio del oficialismo de parte de eso. Entre muchas otras cosas, me parece que eso es uno de los cuadros terribles y muy lamentables que nos deja esta elección y este proceso en Venezuela. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y ya son las 9:39. Dialogamos a esta hora en nuestro panel junto a nuestros invitados, Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Respública, y con Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural. Nos vamos a lo que se estuvo decantando el día de ayer, que son las inscripciones de pactos, también de candidaturas. Harto que comentar al respecto. Estábamos a la expectativa de que se fueran cerrando entonces estas conversaciones. Y dentro de lo que finalmente se logró es que oficialismo y democracia cristiana no llegaron a acuerdo unitario y se van a dividir en 4 listas para las gobernaciones. Estuvieron hasta anoche tratando de cerrar efectivamente algunas zonas en las cuales se van a estar enfrentando, ya que el plazo de inscripción concluyó anoche. Habrá competencia en 8 regiones. Ya lo decíamos, 4 listas para gobiernos regionales, 6 en consejeros y consejeras regionales. En la metropolitana habrá finalmente candidaturas de Claudio Orrego, inscrito como independiente, pero con apoyo de varios partidos oficialistas y la DC. También Natalie Yoñant, que va a ser impulsada por el Frente Regional, por el Regionalismo Verde, en rigor, y el Partido Liberal. Se está a la expectativa ahí también de cómo va a ser la fórmula que se va a estar estableciendo por parte de la DC en Arica, Coquimbo, El Maule y Los Lagos, donde ya habían planteado que iban a competir. Importante entonces ir definiendo aquello, cómo se va a estar llevando adelante esto, cómo va a ser también analizado por el electorado. En Antofagasta también se ha planteado una situación donde va a haber más de algún candidato. En particular, al final el Partido Radical llegó con la candidatura de la ex ministra Marcela Hernando para competir con el actual gobernador Ricardo Díaz, independiente PPD. Eso entonces en Antofagasta. Coquimbo también está la posición que se ha tomado en torno a la democracia cristiana, que va a estar compitiendo, ya lo decíamos, con Vladimir Tikosic, y vamos a estar también siguiendo con atención aquella situación que se va a estar dando en la región de Coquimbo, donde el Partido Comunista también tiene al consejero regional Javier Vega como candidato. En la oposición, en tanto, se divide en alcaldías clave, va a competir en múltiples listas por las gobernaciones regionales, y dentro de los nombres que surgen es Francisco Orrego, que va a estar compitiendo por la gobernación de Santiago. Aldo Duque finalmente también inscribió su nombre en Santiago, así que va a estar ahí disputando votos con Mario Desbordes. Y lo otro, en Recoleta también se produjo la inscripción de Mauricio Smock por la UDI, y va a estar también compitiendo con candidatos del Partido de la Gente, por ejemplo, donde también han planteado algunos nombres. También el Partido Republicano se estaba a la expectativa si iba a estar bajando sus nombres en la comuna. Ya se decía, los últimos días este partido había bajado la carrera de su secretaria general Ruth Hurtado, apelando a que la división del sector solo generaría que el PC mantuviera la alcaldía. Algunos de los datos que surgieron del día de ayer, pero les dejo la palabra, Patrick.
Sí, la verdad es que yo lo mencionaba antes, los temas que tenemos para conversar hoy día son temas particularmente dinámicos, Sí. entonces me parece que esta inscripción de candidatura ha estado un poco opacada, un poco eclipsada por la contingencia internacional, además de la contingencia nacional, lo que está ocurriendo en la macrozona sur, ¿cierto? Con la detención de estas personas que presuntamente participaron en el atentado contra los carabineros, los 3 carabineros que fallecieron hace algunos meses. Entonces, efectivamente, lo que uno ve es que no ha corrido toda la información. A esta hora, usualmente, en inscripciones anteriores hay ya, pero largos mapas, Claro. infografía, no sé qué. Entonces, eso habla primero de el ánimo previo a las elecciones. Como que ya hay una especie de desencanto por parte de la ciudadanía después de tanta elección en tan poco tiempo. Que yo creo que si uno lo empieza a mirar, las cantidades de elecciones que hemos tenido en los últimos 5 años son inéditas. Dicho eso, a mí me parece que efectivamente en la dimensión de los gobernadores lo que pasó un poco fue que a los partidos obviamente la están usando las elecciones de gobernadores que tienen segunda vuelta como una forma de medirse. Y un poco esto te clarifica cuáles son las disputas dentro de las colectividades para decir, bueno, ok, veámonos, si no llegamos a acuerdo, veámonos a los gobernadores, porque efectivamente la alcaldes cuando se llevan se llama más de un candidato por sector en el fondo, existe algún perjuicio mayor. O sea, efectivamente tú puedes tener dos de un lado, uno del otro, y eso hace que, porque la derecha o la izquierda llevan más de un candidato, gane el del frente. En las gobernaciones, entonces, ahí el que se anima, el que lleva un segundo, un tercer candidato, de pronto no genera tanto daño y se aprovecha de esta manera, en razón de que hay segunda vuelta. Entonces, a mí me parece que esto nos muestra que hay alguna especie de sensación en el oficialismo, de malestar frente al gobierno del presidente Boric y de cara a las elecciones, saben que en el fondo de la ciudadanía no hay una buena valoración más allá de ese 30% incombustible que tiene el presidente, que pasa de 25 a 32 y que se mueve ahí, pero que no baja, su base dura. Y me parece que lo que está pasando es que están tratando de, al menos en donde se puede, en donde no es tan dramático, alejarse, para dar quedar en mejor postura de negociación de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año. Es decir, bueno, si nosotros vamos, en alcalde no nos podemos pegar codazos muy profundos, bueno, en gobernadores sí. Y ahí los que tengan más votos van a quedar más fortalecidos, ¿cierto? Los que saquen más gobernadores después pasan a la segunda vuelta y saquen más gobernadores, van a quedar más fortalecidos de cara a las parlamentarias del próximo año para esa negociación. Yo creo que ahí hay una cosa que es bien importante decir. Las elecciones municipales y locales, las últimas que tuvimos en el 2021, fueron en el contexto de las elecciones de la Convención Constitucional y que fueron una anormalidad. O sea, fue un resultado históricamente malo para la derecha, históricamente bueno para la izquierda y muchos sectores independientes que se metieron, ¿cierto? Pero del mundo de la izquierda. Yo creo que el reconocimiento de que esa elección fue anormal, que ahora tenemos voto obligatorio, con todas las polémicas que se han dado de tratar de cambiar las reglas en respecto al voto obligatorio a última hora. Y votantes. Y votantes. Yo creo electores, perdón. Y de hecho, yo creo que lo que está pasando con Venezuela, si el gobierno pensaba que como ajustando las reglas 2 meses antes de la elección iba a lograr que algunos migrantes no votaran, porque los migrantes están más con la oposición que con el oficialismo, es que el caso venezolano va a ser que voten en masa. Pero en el fondo lo que uno ve es que el oficialismo sabe que tiene las de perder en las elecciones venideras, en las municipales, particularmente la presidencial, y lo que está tratando de hacer es, con todas las herramientas que puede, tratar de aminorar esa caída, esa bajada que probablemente se vaya a pegar. Daniel. A mí me tiene preocupado otra cosa, ¿Ya? que es lo que, bueno, en este contexto de fatiga electoral, ¿no es cierto?, de las convenciones tras al día, ¿no es cierto?, anterior municipal, presidencial, es cómo justamente las elecciones, que son, yo lo digo esto viniendo desde regiones, ¿no?, cómo las elecciones siguen siendo esto, un instrumento, una encuesta, un gráfico para medir, ¿no?, cuánto está pesando quién, y hay realmente problemas severos en regiones, tanto a nivel regional como comunal. Tenemos una cantidad de alcaldes presos, tenemos una cantidad de falencias cada vez que hay un temporal, mira todo lo que queda, seguridad, educación. Entonces me parece que a esta altura, justamente de cierre con candidatos ya inscritos,
sigamos hablando de cómo se miden, de cómo uno podría especular, oye, la DC que está disminuida, pero de verdad, lo importante acá, cómo, y de eso se tratan estas elecciones, uno podría incluso entender en las elecciones parlamentarias, ¿no es cierto?, que tiene que ver cómo justamente uno puede pensar que uno tiende a aglutinar fuerzas políticas y uno justamente para impulsar cambios. Pero acá, cuando se juegan realidades locales, con falencia y con la crisis que tenemos de todo tipo en regiones, me parece preocupante que no hayan proyectos. Es inusual, en otros países se hace, pero es inusual en este país todavía, y eso en buena hora podría ser un factor decisivo ahora de cómo, por ejemplo, las coaliciones o los grupos se unen en torno a proyectos. Sí. ¿Estamos por el royalty? No estamos por el royalty. ¿Sacamos o no sacamos empresas que contaminan? ¿Qué manera tenemos de relacionarnos con la comunidad? Tal coalición o tal coalición vamos a implementar todo esto alcalde presupuesto participativo en las comunas. No he escuchado nada de eso. Y más bien, justamente, nuevamente las elecciones capturadas por los partidos, por cómo sobreviven los partidos, por cómo se posicionan. Y por supuesto, esta elección es interesante porque las gobernaciones regionales son un coto muy preciado de presupuesto de caja y de espalda para la próxima elección parlamentaria y poder subir a los que están de seremis ahora y de autoridades, cortando cintas, qué sé yo, subir, ¿no es cierto?, un escalón y pasarse a una carrera parlamentaria. Entonces, me parece preocupante porque tenemos problemas en regiones, muchos. Y ya efectivamente, mira, uno puede tener una corriente de pensamiento y no, pero frente a inundarte, creo que hay bastantes más cosas más concretas que se pueden hacer. Y no es cosismo, hay principios detrás, cómo incorporas a la comunidad. Y no he escuchado nada de eso. Solo he escuchado, oye, vamos para acá, nos vamos a reunir, a regrupar, porque sacando cuentas, haciendo mapas con colores. Ya, pero ok, ¿nos vamos a inundar o no nos vamos a inundar el próximo invierno? Esa es mi pregunta y mi reflexión. Patrick. Oye, me parece muy valiosa la reflexión que hace Daniel. Efectivamente, la prevención de incendios, de inundaciones, tiene poco de ideológico al final del día y tiene mucho de rol, bueno, qué es lo que le exigimos al Estado, como las comunidades. De lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano y al final del día de quizás de lo más importante también, que algo que queda un poco de lado y ahí eso es importante decir que existe una mayor necesidad en esa dimensión, en parte también por una falencia del gobierno. Y aquí no quiero hacer una crítica ideológica al gobierno. O sea, yo tengo ideas distintas a las que pienso que profesan figuras importantes del gobierno, pero esta crítica no la quiero hacer, o esta reflexión no la quiero hacer respecto de esas diferencias, las quiero hacer respecto de la valoración del trabajo que ha llevado a cabo el gobierno. Y uno ve que hemos entrado en crisis o tenemos situaciones complicadas en materia en las que más o menos habíamos resuelto, en temas de cobertura de colegio, en el fondo que haya matrícula, que haya para que los niños, haya colegio y haya matrícula para que los niños puedan ir a clase, o cómo se determina o quién decide a qué colegio va un niño. Eso se ha ido complicando por malas reformas, malas decisiones en las que han concurrido el Poder Ejecutivo y Legislativo, una coalición y otra. En el fondo hay malas decisiones y malas reformas que se han implementado en Chile que hoy día nos tiene hablando de temas que teníamos más o menos resueltos. El tema de la economía, que no anda, el trabajo, el empleo, la inversión. El tema de la eficiencia del gasto. Yo sé que esta cuestión es como la típica de formación economicista de no, hay que crecer y hay que ser eficiente en el gasto y nada más. Obvio que no, pero por cierto que es una condición necesaria. Si uno no tiene crecimiento económico, no tiene dinamismo, no hay creación de empleo, no hay mejora de las cualidades, la calidad de vida de las personas, entonces, evidentemente eso es un desafío. Y uno tiene, oye, un gasto hoy día desenfrenado, el gobierno no está cambiando eso y al revés está profundizando ese camino en el que en el fondo hace falta de repente una pegada al tablero para decir, ok, mira, estamos gastando un montón de plata en todos estos programas que no funcionan, los vamos a cerrar, los vamos a mezclar en estos otros 3 programas que funcionan. Y eso está fuera de la discusión hoy día. Está fuera de la discusión por una serie de materias, por postura ideológica, por la repartija entre los partidos políticos y también por el sistema político que hoy día te tiene hiper fragmentado y todo el mundo quiere llegarse a una tajada. Hay 22 partidos en el Congreso que son insostenibles. Si uno mira a otros países, está bien, no es nuestra realidad, pero Estados Unidos tiene 2 grandes coaliciones. Nosotros tenemos 4 grandes coaliciones, 5, 6, y si el grande lo pasamos mediano ya son 8. Entonces, eso es un poco insostenible. Entonces, me parece que, claro, toda esta discusión, estamos más polarizados, tenemos un sistema político que nos tira cierto y tiene los incentivos para que todo el mundo se divida.
pero ha faltado, ¿cierto?, una capacidad de gestión y capacidad, como sentido de urgencia en las cosas que son importantes en la gestión del Ejecutivo y luego las reformas que se mandan al Legislativo. Y por cierto que también sentido de urgencia de parte del Legislativo es donde se ponen los votos para que se resuelvan las cosas. Daniel, para cerrar ya el panel, nos quedan los últimos minutos. Sí, también al respecto, y coincidente con lo que estaba comentando al inicio, me parece que también el punto aquí, otra vez, sigue siendo en cómo incorporamos a la ciudadanía. Yo recuerdo en la época que yo era editor de un medio electrónico, hace muchos años atrás, yo lo que sospecho que va a pasar con estas negociaciones que se hacen a última hora, que se bajan, que se suben, es que lo que menos queda es un buen filtro, ¿no? Nosotros competíamos en el diario un día como hoy, a un día o a minutos de cerrar las inscripciones y empezábamos a competir y ganar el premio el que encontraba la primera yaya en un candidato. Y yo sospecho, porque por lo que he visto y por los nombres que veo circulando, es que efectivamente ni siquiera es un buen mecanismo de selección, porque no quedan los mejores, no quedan los más idóneos, no quedan los que tengan más posibilidades, ni quedan los que tienen un proyecto, quedan los que les conviene el nivel central del partido. Y nadie lo ha hecho porque estamos muy distraídos con Venezuela, pero pronostico el festival de yayas, ¿no? Yeah. Y ahí empezamos a ver todos los años violencia doméstica, papitos corazón, ebriedades, desfalcos varios, algunos robos exóticos, ¿no?, en supermercados, de todo tipo. Entonces, ni siquiera, o sea, por último, si uno le encargara esto a un headhunter, creo que hasta lo haría mejor, ¿no? Porque tampoco es un buen mecanismo estos tiempos que justamente para tener buenos candidatos para la ciudadanía, insisto, más allá del partido. Entonces, esa mirada me parece que falta, y otra vez vamos a otra elección, y estamos instalando autoridades, estamos instalando fuerzas, pero no estamos pidiendo proyectos, ¿no? No estoy hablando, ni me voy a ir en la de Manuel Salazar, de mandato, ni siquiera, pero proyecto. Y eso tiene que ver también con el sistema político que muchas veces lo han establecido a la hora de pensar en reformas, el ir incorporando elementos que generen una mayor cercanía a un proyecto dentro de una coalición, que haya garantías también de que esos partidos puedan ir alineándose en un contexto donde efectivamente un proyecto político esté presente. Claro, y perdón, cualquiera de los dos, ahí desde la palabra No, y efectivamente, y eso es medible, insisto, en otras partes de Brasil, por ejemplo, las coaliciones o los grupos políticos, ciudadanos también, hay mucho movimiento ciudadano que se levanta también, justamente en las elecciones más locales, no ya, y que son proyectos comunes, es decir, aquí en todos estos municipios, por ejemplo, vamos a implementar el presupuesto participativo, y vamos a aprobar no sé qué. Entre otros, no sé, somos ambientalistas, entonces vamos a garantizar que las zonas de sacrificio vamos a tener tal y tal. No hay nada de eso, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Estamos eligiendo autoridades para eso, para justamente a lo local, ya no estoy hablando del Parlamento, estoy hablando de lo local, para vivir mejor. Entonces eso tiene bastante más vueltas y es preocupante porque eso, y hay muchos recursos acá involucrados. Efectivamente no sabemos qué se va a gastar la plata y vienen las otras elecciones, insisto, esta es como ¿no? Es como me afirmo para levantar esas otras. Sí. ¿No? Patrick, para cerrar ese último punto. En esta estoy bastante de acuerdo con Daniel, con matices chiquititos, pero me parece muy interesante esta idea de licitar, tercerizar la selección de los candidatos, ¿no? Pero eso es lo que le falta al Estado chileno. O sea, ¿quién es mejor, quién más eficaz? Ahí vamos. No, me parece que es una discusión que está ausente y que por múltiples razones, lo que yo decía, o sea, o lo que decía antes, yo creo que Chile se ha polarizado, yo creo que tenemos un sistema político que luego de la reforma que cambió el binominal a esta forma de elegir diputados, nos entrampó el Congreso. Nos entrampó, es imposible, más allá si a uno le parece bueno o malo que haya gobiernos de mayoría o necesita o hay personas que prefieren que el presidente sea un color y no tenga mayoría en el Congreso para que tenga que buscar acuerdos, más allá de lo que a uno le gusta. Hoy día es muy difícil que un presidente tenga mayoría en el Congreso en ambas cámaras. Y es una verdad casi objetiva que nuestro sistema no promueve eso. Y una de las consecuencias de este sistema, que en el fondo es una centrífuga y que en el fondo permite o incentiva que el parlamentario gane, renuncie y arme un partido, hace que sea muy costoso llegar a acuerdos, hace que haya que pirquinear mucho voto y eso también te genera muchos problemas. Entonces, al final del día yo creo que hace falta una discusión, pero en serio, no 3 meses antes de la elección de cómo son las reglas, no que el sistema y que haciendo el cálculo ya la barrera es del 5 o del 3%, porque mi partido tiene 4%, entonces la barrera electoral tiene que ser del 3 y no del 5. Me parece que estamos pagando los platos rotos en muchas materias de malas reformas, la mala reforma tributaria, mala reforma de educación, esto es particularmente Bachelet 2,
Bachelet 2, pero yo creo que lo que se hizo con el sistema político en el distritaje, en la cantidad de listas, hoy día nos tiene, es un ingrediente principal de la crisis que tenemos hoy día en materia de polarización y que no nos podemos poner de acuerdo. No me queda más que agradecerles, Daniel Segers, Patrick Poblete, que estuvieron con nosotros en este panel. Agradecidos que hayan estado acá. Los esperamos a futuro en nuevos paneles. Que estén muy bien. Gracias, Un abrazo a todos y todas.